Por eso, la verdad que es un gran gusto, porque lo considero un amigo y uno de los tipos más lúcidos que tiene Argentina, que es Santiago Kovadlov. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás vos? ¿Qué tal? Bien. Primero, ¿cómo estás transitando personalmente este momento? Bueno, con los recaudos propios de quien estando en la década de los 70 haya recibido su primera dosis de vacuna, pero además fundamentalmente con las incertidumbres, te diría yo, propias de una población que tiene clausurado su futuro como espacio de expectativas realizables. Yo no sé si esto es suficientemente claro, pero lo que quiero decir es que somos una especie que viene del futuro hacia el presente. Es decir, venimos de nuestros proyectos a nuestra actualidad para intentar realizarlos. Los proyectos son el horizonte del porvenir. Bueno, tenemos vedado ese horizonte. Ese horizonte hoy está cerrado como espacio de certeza y previsibilidad. Entonces, es imposible disociar la vida personal de este drama colectivo. ¿Y cómo vivís el tránsito específico que tiene la Argentina en esta coyuntura doblemente incierta? Quiero decir, ¿no? Porque si a la incertidumbre de la existencia natural que nos toca como especie le agregás la incertidumbre del coronavirus, hay un modo de transitarla que se llama República Argentina dividida, enojada, planteada en términos de a todo o nada en la justicia. ¿Qué estás viendo en este momento, Santiago? Fundamentalmente que estamos acosados por dos epidemias. Una proviene de la naturaleza, si así se quiere. La otra proviene de la fragilidad política de un país que no logra gestionar con eficacia el diálogo entre oposición y oficialismo que permita generar consensos. La dimensión de las acusaciones recíprocas que redunda en la necesidad de recurrir a la Corte para poder dirimir quién tiene razón y quién no, es un signo de frágil salud política, frágil salud sanitaria, frágil salud política y las incertidumbres que podríamos llamar existenciales que se ven potenciadas por este doble acoso. Pensando en lo que significa la autoridad presidencial, que es en un país, en una organización política, el norte, ¿no? O sea, el lugar del consenso, el lugar de más allá que hayas votado o no. ¿Qué ves hoy en Alberto Fernández, Santiago? Bueno, yo tengo la impresión de que Alberto Fernández llega a la presidencia de la República con la palabra minada por contradicciones muy profundas entre el discurso que precedió a su elección y el discurso que él impone a partir del momento en que es presidente. Entonces, me refiero en primer término a lo que ha opinado acerca de la actual vicepresidenta. Es una palabra que ha pasado de un campo crítico inflexible a un campo de condescendencias absolutas. En consecuencia, hoy el presidente es un hombre que comienza su gestión convocando al diálogo y poco a poco empieza a evidenciar contradicciones discursivas que o provienen de su gestión o se trasladan a su gestión. En suma, yo creo que el presidente de la República no está a la altura de la coherencia que exige su investidura. No está a la altura de la coherencia. Perdón que te interrumpa, pero quiero remarcar esta frase para profundizarla. Alberto Fernández no está a la altura de la coherencia que exige la primera magistratura. Yo creo que no lo está.
Y no lo está porque primordialmente procede como un hombre de partido y no como un hombre que tiene ante sí la necesidad de representar un afán de convivencia asentado en consensos. Entonces, su discurso acusa una beligerancia y contradicciones que desorientan a la población. Hoy yo planteaba algo que me gustaría conversar con vos, que es en los momentos extraordinarios de zozobra, de miedo, como estamos viendo en este momento, se ve cuánto hay de intento de contener esa zozobra colectiva o de apenas responder a un interés personal y sacar algún tipo de provecho. No sé si estás de acuerdo y en su caso, ¿qué ves en esta gestión? Lo que más nos angustia, creo yo, es ver la crisis sanitaria al servicio de la política y no la política al servicio de la resolución de la crisis sanitaria. Esta predominancia de lo político sobre el desafío sanitario encuentra su síntoma más expresivo en la manera en que se confrontan las acusaciones de uno y otro lado. Sí, claro. Entonces, ver esto es profundamente desesperanzador. En términos cívicos es desesperanzador. Mira, quiero dar un ejemplo de esto que veo. Sí. Estamos en estos días asistiendo a la presencia en las calles de niños que vienen a expresarle al poder político no solo el deseo de recuperar sus clases, sino el deseo de que el discurso del poder les responda. Y el poder no le responde a los niños, el poder le responde a la oposición. Los niños no son oídos, porque los niños no solo están pidiendo clases, no solo están pidiendo ir a la escuela, están pidiendo educación, educación. Y el ministro de Educación no está respondiendo a la demanda de educación. Ahora, está respondiendo a la necesidad de debatir si se abren las escuelas o no se abren las escuelas. Y el tema educativo no aparece en el centro del discurso. Ahora, ¿cuánto también hay? Yo creo que las responsabilidades son distintas, ¿no? Que quien gobierna, quien ejerce la primera magistratura, tiene una enorme responsabilidad incomparable con cualquiera que esté por afuera, en la oposición, en el análisis periodístico o demás. Dicho esto, digo, pues si no somos todos responsables iguales y francamente quien nos está viendo en este momento no tiene la responsabilidad de decidir seria y científicamente qué hacer con las clases. Dicho esto, ¿cuánto ves de aprovechamiento de un hecho preocupante como la educación para subirlo como bandera solo porque la coyuntura política les permite desde el lado de la oposición tener algún tipo de rédito? Bueno, yo tengo la impresión de que la política, como te decía antes, al estar fragmentada en beligerancia entre opositores y oficialistas, no puede generar discursos consensuados en el campo de la salud. Por ejemplo, con todo el respeto que uno le debe a los especialistas e infectólogos que están en estos momentos junto al presidente y que de alguna manera están forzados a hablar del logro de su gestión, aun cuando sepamos que la magnitud del mal es enorme. Ahora bien, entonces, ¿por qué motivo no convoca el gobierno a una pluralidad de intérpretes de lo que ocurre y hace falta para que la opinión de los infectólogos tenga valor de unanimidad y no de fragmento? Sí, claro. Frente a esta fragmentación,
se produce una honda desmolarización porque el discurso que parece científico termina contaminado por la partidización. Ahora, ¿no será, te respondo a esta pregunta, ¿no?, que vengo haciendo no con tanta fineza ni con tanta precisión como estás haciendo vos ahora? Te respondo, ¿no será que la lógica política argentina supone que ceder una parte de la primera persona del singular y sumarla a la primera persona del plural implica perder poder, perder prestigio, perder lugares y de alguna manera limar tu propia autoridad? ¿Sabés qué creo que me estás diciendo, Luis? Me estás diciendo en un sentido estricto que en la Argentina no hay política en el sentido eminente del término. Me estás diciendo que hay partidización, sí, claro. Hay hombres partidos en los dos sentidos del término. Sí, claro. Y no hay política, por lo tanto, porque la política es la disidencia dentro de consensos básicos y no fuera de los consensos básicos. Yo tengo la impresión de que las elecciones que van a tener lugar, las elecciones de término medio en septiembre, son elecciones que no se disputan el protagonismo legislativo entre dos fuerzas de un mismo sistema. Creo que son fuerzas de distintos sistemas. ¿A qué sistema representan? Uno aspira a la reconstrucción del republicanismo y el otro aspira a la cooptación del republicanismo por parte de un poder político, de un poder partidario, que es autocrático y donde la vicepresidenta tiene no la última palabra, la única palabra. O sea, ¿vos crees que en esta elección, que de paso se posterga y etcétera, etcétera, en realidad lo que vuelve a ponerse en juego es democracia imperfecta, corregible, qué sé yo, con ruidos que a veces a uno lo fastidian, por un lado, y autocracia? Estoy absolutamente convencido de que es así, porque están invertidas las funciones institucionales. Por ejemplo, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial están atravesados por la perversión política. En consecuencia, en lugar de generar el fortalecimiento del sistema de convergencias, buscando consensos para tener políticas compartidas, se está disputando la exclusión del otro. Es decir, el silenciamiento del pluralismo. Frente a esto que vos estás planteando, yo quería traerte una cuestión de dilema moral, que es el tema de las vacunas, que son los vacunatorios VIP, los vacunados truchos. Hoy hay una nueva denuncia que decíamos analizar sobre de listas truchas. ¿Qué pasa por la cabeza del que se adelanta la fila, del que se aprovecha un privilegio? Es el eco de un modo de proceder que proviene de la política. El delito hoy está legitimado, subestimado como delito por el propio presimente, que considera que adelantarse en una fila no es una transgresión ética. Y por lo tanto, lo que la gente que violenta el ordenamiento de la solidaridad cívica no se siente incurriendo en algo que está fuera del comportamiento que llevan adelante sus dirigentes. Esto se llama corrupción. Eso se llama, perdón que te interrumpí. Corrupción. En los momentos de tragedia universal que también reside en nuestro país,
es donde más prístino, donde más clarito aparece el tema de la corrupción? Mira, yo creo que podría ocurrir lo contrario. Hay ejemplos históricos en los cuales la fragilidad, la crisis, la amenaza de destrucción generan un fortalecimiento ético notable en la población. Por ejemplo, el caso de la Inglaterra de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. La situación de Inglaterra era lamentable. Las posibilidades de invertir la situación política y lograr vencer a Alemania eran pocas, eran muy bajas. Pero había un fortalecimiento cívico notable que consistía en esto, que yo te lo resumiría así. No sabemos si podremos ganar la guerra, pero nuestra dignidad consiste en hacer frente a la adversidad. Y si no podemos ganar la guerra, pero hemos presentado batalla ante quien subestima nuestra vida y la democracia, pues entonces hemos sido dignos. Necesitamos un gobierno que dé ejemplo de dignidad y solo está dando ejemplo de voluntad de poder a costa de la ética. Como siempre, un placer recibirte, Santiago. Ojalá que pronto tengas la segunda vacuna, que puedas venir, charlar intermediados por esta lejanía. Me hincha un montón, así que espero que puedas venir pronto. Gracias por haberme dado la oportunidad de hablar con vos desde casa, gracias a tus colaboradores. Fuerte abrazo, ¿eh? Hasta luego, Santiago Covadlo.